la liquidez monetaria, o mejor conocida como la M2, con sus siglas M mayúscula y un 2. Para empezar con la liquidez monetaria, quisiera abrirles con una breve definición para que entiendan más o menos lo que les estoy conversando. La liquidez monetaria, por decirles un concepto para que lo tengan claro, es un agregado de dinero formado por billetes, monedas, depósitos. Es decir, es la cantidad de dinero que se maneja o se encuentra en la economía, la cantidad de flujo de dinero que se encuentra en la economía. Para conversarles y hablarles sobre la liquidez monetaria aquí en este país, que es muy peculiar y ya se darán cuenta, les voy a decir los siguientes datos. En el 2020, el M2 aumentó un 427,6%. Al cierre de junio del 2020, el M2 ascendió a 133.905.793 millones de bolívares. El 5 de mayo del 2008, por primera vez en la historia de la economía venezolana, se comenzó a utilizar el billardo. Eso solo para que tengan una idea de la peculiar economía que se encuentra en nuestro país. Y eso no solo con la liquidez monetaria, es con todos los indicadores macroeconómicos. Pero en este caso estamos hablando de la liquidez monetaria. Y por último, para terminar, por esto quiero que sea breve y conciso, en nuestra infografía pueden encontrar un gráfico. Ese gráfico, aquí tengo un dato muy interesante que quiero comenzarles de ello. En el gráfico claramente se puede evidenciar que hay un incremento desmedido del dinero circulante. Esto se debe principalmente al gasto público de nuestro país. Es muy grande, que el gobierno ha intentado contrarrestar, ha intentado soluciones económicas que no ha podido, simplemente por el hecho de que el Banco Central está poniendo mucho dinero en la calle inorgánico que no tiene un respaldo, y eso crea problemas en todos los indicadores macroeconómicos de nuestro país. Repito, tenemos una economía muy peculiar, muy particular, muy interesante. Muchas gracias por escucharme, espero que... Hola, buenas, mi nombre es Andrés Nieto y yo les explicaré sobre la liquidez monetaria y el gráfico y su análisis. Bueno, como se puede ver, en el periodo de 2009 a 2013 la gráfica crece, pero a partir de 2013 el crecimiento es aún mayor. Como muchos pueden pensar, esto puede ser un crecimiento económico, pero es todo lo contrario. Esto se debe a que actualmente el gobierno de Venezuela tiene más egresos que ingresos, es decir, tiene una gran cantidad de gasto público. Y aquí entra el Banco Central de Venezuela, que esta ayuda al gobierno dándole la plata para que pague esas deudas que tiene. ¿Qué ocurre? Este dinero es inorgánico, es decir, que no tiene ningún tipo de respaldo. No está respaldado ni por las reservas internacionales, ni por la producción del país, que el 95% es la producción petrolera, que ha caído. Y esto ha hecho que la liquidez monetaria aumente hasta niveles estratosféricos. Buenas, mi nombre es Jesús Hernando y voy a hablar sobre la inflación. La inflación es el aumento generalizado y sostenido de un precio de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. Cuando el nivel general de precios sube, con cada unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Este fenómeno puede originarse por motivos muy diferentes. Veamos 5 casos a continuación. La inflación de demanda, cuando un producto o servicio es muy buscado por los consumidores, pero no hay tanta cantidad disponible, se genera un desequilibrio en la economía. Como la oferta es reducida, los consumidores están dispuestos a pagar precios altos para conseguir los productos que necesitan, y esta variación abrupta puede generar inflación. Además, esto genera distorsiones adicionales como la aparición de un mercado paralelo o un mercado negro y especulación. La inflación de costos. Si los costos de producción suben, la empresa aumenta el precio de producción final para mantener la producción. Si esta situación se generaliza en un rubro específico, es posible que sea disparador de inflación. Un ejemplo concreto es una crisis en el sector de acero que puede afectar a todas las industrias automotrices de un país y provocar una crisis inflacionaria. La inflación autoconstruida, cuando las empresas aumentan los precios progresivamente para evitar incrementos bruscos, entonces la demanda del producto baja como consecuencia de la disminución del poder de compra de los consumidores, aunque el objetivo inicial de este
tipo de estrategia es evitar un impacto en la economía. El resultado final puede ser una crisis inflacionaria. Si hay mucha oferta pero poca demanda y esta distorsión no es corregida a tiempo, se puede generar una deflación o inflación negativa. Aumento de la cantidad de dinero circulante. Es cuando el Estado necesita financiar un déficit fiscal, es imprimiendo más dinero. Si la masa monetaria aumenta, pero la demanda de dinero se mantiene igual o disminuye, se genera un desequilibrio. Esto puede estimular una devaluación de la moneda, con lo cual el dinero pierde valor, las personas disminuyen su poder adquisitivo y se origina una crisis inflacionaria. La inflación por ausencia de políticas económicas preventivas es si un país ya tiene aumento de precios o mucho dinero circulante con respecto a la demanda. Lo correcto es diseñar políticas monetarias que ayuden a estabilizar dichos factores. Cuando esto no ocurre o cuando se aplican las medidas pero resultan ser ineficaces, la inflación es inevitable. Hiperinflación. En este caso, la variación de precios no solo es extremadamente elevada, sino también vertiginosa. Los precios de los bienes y servicios suben cada día e incluso pueden cambiar durante el mismo día en casos muy extremos. La moneda ha perdido todo el valor, con lo cual el poder adquisitivo de la población es casi nulo. Uno de los ejemplos más contundentes de la hiperinflación en la historia contemporánea es el de Venezuela, con una inflación de 7.000% en el 2019. Sin embargo, esta cifra es aproximada. Ok, yo soy Rómulo Ortegano y les continuaré hablando sobre la inflación. Para 2010, con una tasa de inflación del 28% superior a la tasa de 25% de 2009, según el Banco Central, solo en diciembre de ese año el IPC se elevó un 1,8%. En 2011 el IPC en Venezuela cerró en 28%, un nivel similar al del año anterior, y convirtió al país en el de mayor tasa de inflación de la región por sexto año consecutivo, informó el Banco Central. Para 2012, el Banco Central informó que el IPC en el mes de diciembre de 2012 presentó una variación del 3,5%, de tal manera que la inflación acumulada en 2012 fue de 20%. La inflación en 2012, si bien era elevada, se redujo con respecto al año precedente. Eso se debió, por una parte, al recrudecimiento de los controles de precios, particularmente de los alimentos, y por la otra, a la importación masiva de productos de consumo con divisas subsidiadas. En 2013, con 20 días de retraso, el gobierno venezolano dijo al fin sus datos de inflación al IPC. Subió un 4,8% en noviembre y un 2,2% según cifras entregadas por el Banco Central. Estos datos y los de los meses anteriores dejan a Venezuela con la mayor inflación de toda Iberoamérica, con un 56%, pese a que los precios se desaceleraron en los últimos 2 meses del año tras una agresiva campaña del presidente electo Nicolás Maduro. Para 2014, la inflación en Venezuela cerró en 69%, informó el Banco Central. Con más de un mes de retraso se pudo conocer la inflación de diciembre, que permite cifrar el IPC anual en 69%, que supera al 56% de 2013. En los últimos meses de ese año, la inflación se ha sumado a la escasez y el desabastecimiento de productos que vive un país altamente dependiente de las importaciones y cuya entrada de dólares se ha visto reducida por la fuerte caída de los precios petroleros. Venezuela alcanza la inflación más alta del mundo para ese año. En 2015, el Banco Central anunció que la inflación acumulada fue del 180%, la más alta de la historia del país para el momento. Los 3 últimos años fueron de alta y creciente inflación. Ello se debió a una serie de factores, entre los cuales se destaca la política de gasto fiscal expansionista, que produjo grandes desequilibrios en las finanzas públicas. Los excesos de gasto sobre ingresos fueron financiados a través de varias fuentes de endeudamiento, tanto interno como externo. Transferencia masiva de recursos de algunos organismos y monetización de los déficits del sector público con la masiva creación de dinero sin respaldo por parte del Banco Central de Venezuela, es decir, el dinero. Para 2016 la inflación fue del 274%, la segunda más alta del mundo después de Sudán del Sur. Según publicó el organismo internacional, uno de los fenómenos que produjo la hiperinflación y el mercado negro de productos de primera necesidad fue conocido popularmente como el bachaqueo y la escasez de billetes en efectivo. Para 2017, la Asamblea Nacional presentó el índice de inflación del último mes del año, el cual alcanzó un 85%, mientras que la inflación acumulada
cerró en 2.600%. Se amplió el abanico de papel moneda en noviembre del 2017, aumentando la imprenta de dinero inorgánico, siendo la moneda ahora llamada Bolívar Fuerte. Para 2018, la inflación en Venezuela fue del 130.000%. La economía venezolana se contrajo un 48% entre 2013 y 2018, de acuerdo con cifras del Banco Central. La actividad petrolera, principal fuente de ingresos para el país, cayó en 26% en el tercer trimestre de 2018, con lo cual acumuló 14 trimestres consecutivos de contracción. Para mediados de 2018, tras un año en hiperinflación, Nicolás Maduro anunció otra reconversión monetaria que restaría 5 ceros al Bolívar Fuerte, que en lo adelante sería llamado Bolívar Soberano. En 2019, Venezuela reconoce una inflación del 9.500%. Maduro logra desacelerar el alza de precios a costa de una brutal contracción económica. Las nuevas cifras de inflación siguen siendo brutales, más en una economía moribunda como la venezolana. No obstante, revelan una desaceleración respecto al IPC de 2018 que se ubicó en 130.000%, según la misma data oficial. Para el 2020, el Banco Central informó que la inflación acumulada durante los primeros 5 meses del año alcanzó el 296%. Los datos brindados por la institución difieren de los ofrecidos por la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. En mayo señaló que la inflación acumulada entre enero y abril alcanzó el 342%. El IPC tuvo una variación del 28%, mientras que en mayo el incremento fue del 39%. La tasa de variación anual del IPC en Venezuela en septiembre de 2020 ha sido de 1.815%. La variación mensual del IPC ha sido del 28%, de forma que la inflación acumulada en 2020 es del 844%. La inflación en Venezuela es un tema demasiado extenso como para hablarlo totalmente, pero bueno, esto fue un breve resumen. Mi nombre es María Ángel Moscoso y hoy les voy a hablar sobre el Producto Interno Bruto, el cual se identifica con las siglas PIB. ¿Qué es el PIB? Es el valor total de la producción de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional. Se componen mediante factores de producción nacionales o extranjeros durante un periodo determinado. El PIB está conformado por distintos componentes. Estos son el consumo, la inversión, el gasto, las importaciones y las exportaciones. Existen dos tipos de PIB, el PIB nominal y el PIB real. El PIB nominal se calcula con precios corrientes, es decir, precios al momento en el que se realiza la operación. Este PIB incluye el efecto de inflación, mientras que el PIB real se calcula con precios constantes, es decir, precios de un periodo tomado como referencia. A este periodo también se le llama año base. Este PIB tiene descontado el efecto de inflación. Haré un acercamiento del gráfico del PIB comprendido entre los años 2010 hasta el 2018 para realizar su análisis. En el gráfico se puede observar que desde el año 2010 al 2013 existió un progresivo crecimiento sostenido por la inversión, el consumo privado y exportación petrolera. Se puede evidenciar que durante el periodo de estudio el año más alto es el del año 2013. Esto puede ser resultado de la bonanza petrolera en años anteriores. El año 2013 fue un año de mayor bonanza para el país debido al excedente petrolero que mantenía la economía nacional de la misma manera. Los excedentes que pagaban las importaciones de productos para Venezuela. Sin embargo, desde el año 2014 al 2018, el Producto Interno Bruto comenzó a contraerse debido a la caída del precio del petróleo en el año 2014. La caída del Producto Interno Bruto fue tan significante que para el año 2017 se produjo una cuarta parte de lo que se produjo en el año 2013. De igual forma, en el año 2018 la producción fue la mitad de lo producido en el 2013, causado por la poca inversión privada, poca importación y exportación, la cual se agudizó más con las sanciones aplicadas al gobierno, disminución del consumo y sobre todo la baja producción de petróleo, ya que el Producto Interno Bruto de Venezuela se compone más del 80% de la producción de petróleo y sus industrias relacionadas. El Centro Económico de Latinoamérica y Caribe, CEPAL, en el año 2019 el PIB se contrajo un 25,5%, mientras que en el 2020 se contrajo un 30%. Para saber si la economía creció o no, se observa la variación porcentual del PIB a precios constantes. Entonces,
La economía de Venezuela desde el 2014 ha caído hasta la actualidad.